Amén, mis hermanos. Nosotros somos un pueblo que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Un pueblo que ha sido redimido por el Hijo de Dios. Y eso es una gran bendición. Les exhorto a todos a que leamos otra vez Éxodo capítulo 20, versículos del 1 hasta el 17. Éxodo 20, 1 al 17. Vamos a tenerlo todo en nuestras Biblias. Y así vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo 21 al 17. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Señor, ahora nosotros queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra, que hables a tu pueblo hoy, Señor, y que nosotros podamos ser redimidos, redargüidos nuestras conciencias a través de la vida perfecta de Jesucristo y de la moralidad perfecta que tú nos presentas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Se estima que el 8% de las personas que visitan los grandes supermercados roban. Los supermercados Walmart, que por cierto tenía que traer Walmart, dicen que pierden alrededor de $3,000 millones cada año por el robo. $3,000 millones. Y sin duda, muchos de los que roban justificarán su acción sobre la base de la pobreza. Sin embargo, no debemos suponer que el otro 92% está en desacuerdo con esa acción, puesto que una reciente encuesta ha arrojado el dato de que la cuarta parte de las personas a las que se le preguntó si encontrarían aceptable callarse si el supermercado les cobra menos, respondieron que sí, que no había problema con eso. Mis hermanos, en el día de hoy nosotros queremos tratar el mandamiento que protege los derechos de la propiedad privada. Dios, desde los primeros comienzos de la humanidad, al darle a Adán un huerto para que lo cuidara y lo labrase, o sea, una propiedad personal de Adán que él tenía que cuidar y labrar, Dios estableció claramente el derecho de la propiedad privada. Muchos de los que estamos hoy acá, habemos un alto por ciento, que por cierto cada día es menor el por ciento, gracias al Señor. Muchos de los que estamos hoy acá somos cubanos. Y hemos sido criados bajo los principios y la cosmovisión de una filosofía comunista que se opone a los principios divinos. Vivimos por muchos años en un país donde se nos inculcaron valores o antivalores macabros y muy antibíblicos. Una filosofía que, por ejemplo, para los que no son cubanos, que enseña a odiar al hombre que con esfuerzo y trabajo tiene más que tú o se hace rico. Esa es la filosofía comunista. Una filosofía o un gobierno que nos enseñó que tener bienes personales y esforzarnos por desempeñar labores que amplíen esos bienes es delito.
Una sociedad, la sociedad cubana, que tiene impregnado en sus genes que robarle al Estado no es pecado, sino más bien una virtud. ¿No se acuerdan de aquello? Más bien hay una virtud en robarle al Estado. Y a la vez un gobierno que aparentemente te lo regala todo para después mantenerte atado y sin incentivo ninguno por la labor diaria. Y así nosotros vinimos a este país. Y aunque nosotros somos creyentes y nosotros conocemos la verdad de Dios, esa filosofía comunista, sí, hermanos, nos hizo daño. Hizo daño a nuestra manera de pensar y vivir en algunas áreas. Así hemos tenido que pasar como un proceso, y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, como un proceso de desintoxicación y un cambio como de mente. Para tener claro que, por ejemplo, las ayudas del gobierno son temporales y no debemos mentir en nuestros ingresos para amarrarnos a ellas. Un proceso de desintoxicación que tuvimos que decirnos, los FUSTAS no son míos, es una ayuda que el gobierno me da mientras yo no pueda mantener a mi familia. Y no debo mentir a la funcionaria para alargar esa ayuda. Una desintoxicación que en la declaración de impuestos que hacemos cada año debemos ser claros y fieles a la verdad, aunque eso nos cueste que no nos viren ni un centavo para atrás, o al contrario, que tengamos que pagar algo. Que cuando nuestro hijo pequeño, como a mí me pasó cuando llegué a este país, ya cada vez, gracias al Señor, me pasa menos, pero cuando nuestro hijo pequeño en la fila del supermercado se cogía un caramelo antes de tú pagar en la línea, tú debías volver y dar el ejemplo a tu hijo que eso debe ser pagado porque eso no es gratis, porque eso no es de él. Que si tienes un negocio privado, no debes alterar los precios ni dar precios injustos por tus servicios, algo que era tan frecuente en Cuba. Y eso, mis hermanos, es parte de la prohibición y la exhortación que Dios nos da en el 8º mandamiento. No hurtarás. Hay 3 principios, 3 aspectos importantes que nosotros quisiéramos considerar del mismo. En primer lugar, como hemos hecho en casi todos los mandamientos, el significado de este mandamiento, lo que se nos prohíbe en el mandamiento y lo que se nos manda directamente o se nos exhorta en el mandamiento. En primer lugar, veamos el significado o la esencia de este mandamiento. No hurtarás. Solo 2 palabras. La palabra hebrea usada aquí, que la Reina Valera traduce como hurtarás, es la palabra ganab, que significa literalmente y hasta figurativamente robar, arrebatar, engañar, apoderarse de algo que no es tuyo, que es del otro. Significa atentar contra la propiedad del otro. En forma muy clara, ese mandamiento significa que no debemos tomar en forma injusta lo que le pertenece a los demás. Podemos recibir lo que otros nos ofrecen voluntariamente, eso no es ningún problema. Eso es un regalo, una ayuda de necesidad de otro hermano, pero no tenemos derecho de quitar las posesiones ni por la fuerza ni por el engaño. De manera que la base del 8º mandamiento es el respeto a la propiedad privada. Lo que el 8º mandamiento proclama es la santidad de esa propiedad ajena. Y antes de pasar a considerar directamente el contenido del mandamiento, quisiera tomar algunos minutos, hermanos, porque me parece esto esencial de nuestro sermón, para traer algunas enseñanzas fundamentales de la Biblia en cuanto a la propiedad. Y quizás esta sea una de las pocas veces en que esta iglesia se ha hablado de esto. En primer lugar, Dios es la primera verdad que queremos tener en nuestra mente. Dios es el dueño de todo lo que tenemos, la primera verdad. Dios es el dueño de todo lo que tú tienes. No eres tú, es Dios. Por derecho de creación, nuestro Dios es el verdadero dueño de todo lo que tenemos. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, todas las cosas. Esa es la primera declaración con la que nos topamos al abrir nuestras Biblias. Y es una declaración que tenemos que tener todos los días de nuestra vida. Esto no me pertenece, esto es de Dios. Y en cierto modo, todo lo que la Escritura dice a continuación parte de esa premisa. La creación tiene un creador.
por eso todos nos debemos a Él, por eso dependemos de Él, por eso tendremos algún día que darle cuenta por lo que hicimos con las cosas que Él nos dio. Y mira, es posible que hay entre nosotros personas que no crean en Dios. Es posible, no, estoy seguro. Pero esto no se aplica solo a los creyentes. Tú vas a tener que dar cuentas delante de Dios por lo que has hecho con lo que Dios te ha dado. Porque aunque tú pienses que te lo has ganado por tu fuerza, no ha sido por tu fuerza, ha sido por la misericordia de Dios. Así que en el juicio final Dios te pedirá cuenta por los recursos que Él te ha dado que no has usado para Él. Porque Él es el creador de los cielos y la tierra, el dueño absoluto de todo lo que existe. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Salmo 24:1, un salmo que repetimos mucho, pero es que es claro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y quién más? Y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Si pudiéramos amontonar en un lugar todas las cosas que existen en el planeta Tierra, desde la más pequeña hasta la más grande, allí no habría una sola cosa que no le perteneciera a Dios. Todo es de Él, todo le pertenece, porque todo viene a la existencia y permanece existiendo gracias a Él. Así que el hecho de que tú te levantaste por la mañana hoy, aunque quizás no le diste gracias a Dios, el hecho de que tú estés respirando ahora es debido a Dios y su misericordia. Reconózcalo o no lo reconozcas. Dios y su misericordia es la que te mantiene vivo hoy aquí. Cada aliento, cada respiración nuestra es una misericordia de Dios. Por eso, cuando llegues a tu casa después del culto, mira a tu alrededor y medita en esto. Háblale a tu alma, mi hermano, y esto es muy bueno. Esto va a hacer mucho bien a tu alma. Medita. Háblale a tu alma y dice, todo esto que mis ojos ven y todo esto que yo tengo y toda esta familia que Dios me ha dado, le pertenece a Él y no a mí. Él es el dueño y por lo tanto tiene derecho a disponer de lo suyo como mejor crea conveniente. Por eso, los cristianos cuando tienen una enfermedad, cuando mueren, dicen como Job, esto Dios me lo dio y esto Dios ahora me lo va a quitar. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la primera cosa con la que nosotros tenemos que entender este mandamiento. Dios es el dueño de todo, inclusive de nuestras vidas. Segundo, Dios, y esto es muy importante también, ha constituido al hombre y a la mujer como administradores de los bienes. Nosotros no somos los dueños, somos los administradores. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres, dice el Salmo. Fíjense el equilibrio de la palabra. Dios es el dueño de todo, pero un poquito más adelante en el libro de los Salmos dice, Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No es que Dios haya renunciado a su derecho de ser el dueño de todos, sino que Él soberanamente ha dado esos bienes para que nosotros los administremos, pero nosotros no somos los dueños, somos los administradores. De manera que en términos de nuestra relación con Dios, nosotros no somos dueños de nada, sino meros administradores. Estrictamente hablando, nada nos pertenece. Aún nuestra vida y la vida de nuestros hijos no nos pertenece. Gústenos o no, aceptemos o rechacemos esa realidad, lo cierto es que le pertenecemos a Dios y algún día daremos cuenta delante de Él por lo que hicimos en esta vida que Él nos ha dado. Hermanos, y eso trae a nosotros una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Y quiero que esto esté en nuestras mentes cuando se acabe este sermón. El dinero que ganamos no es nuestro, es de Dios. Y Él lo ha dado para que esté bajo nuestra administración. Pero mientras ese dinero esté en nuestra administración, debe ser usado en algo que repercuta para su gloria. No tenemos derecho de usar nuestro dinero como bien nos dé la gana. No. Es de Dios y por lo tanto ese dinero tiene que usarse para la gloria de Dios. Somos administradores, por tanto Dios nos rendirá cuentas por nuestras administraciones. Vivimos en una sociedad, como decía nuestro hermano Joel en este asunto de la Navidad, que promueve el consumismo. Pero nosotros estamos llamados a ser buenos administradores. Por tanto, un creyente que quiere dar gloria a su Padre
con su vida, usa su dinero y sus bienes en cosas que redunden para la gloria de Dios. Hay una manera cristiana de usar el dinero. Hay una manera piadosa de usar nuestro dinero. Y los cristianos tenemos que entender que ese dinero que tenemos en nuestro bolsillo es de Dios y debe repercutir para la gloria de Dios. Pero en términos de nuestra relación con los demás, podemos legítimamente reclamar algunas cosas como nuestras, porque Dios nos dio derecho sobre ellas. Y en ese sentido, Dios establece claramente el derecho a la propiedad privada. Por ejemplo, mis hermanos, dice Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó. Ese texto que le citaba, sea el nombre de Jehová bendito. Dios le dio muchas posesiones a Job. Él era un hombre rico. Pero cuando Dios le quitó esas posesiones, él reconoció que eso había sido dado por Dios. Y ahora yo quiero que ustedes me sigan a un texto clave de las Escrituras en cuanto a este asunto de la propiedad privada. Un texto que ha sido usado por este movimiento de la liberación, este movimiento comunista de la liberación, para decir, mira, ahí está claramente el comunismo en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5. Eso es un texto muy conocido. Los apóstoles, con motivos, estamos convencidos de la necesidad que vivía Jerusalén en estos tiempos, habían pedido a la iglesia que comenzaran a tener una vida comunitaria, económicamente hablando también proactiva. ¿Qué significa eso? Significa que había una necesidad de hambre en Jerusalén, eso lo sabemos por el contexto. Jerusalén estaba pasando por un tiempo de mucha necesidad y los apóstoles pidieron a la iglesia, los apóstoles eran los pastores de aquella iglesia, pidieron a la iglesia que los hermanos trajeran y que con todo lo que traían juntos se repartiera a cada cual según su necesidad. Se hizo una comunidad que era perfectamente aceptada en la palabra de Dios. Pero había un hombre y su mujer, Ananías y Zafira, que habían acordado entrar en ese pacto de la comunidad. Un pacto, vamos a llamarle un pacto, pero no era ningún pacto, era simplemente ese deseo de servir en la comunidad de la iglesia. Y Pedro le dice estas palabras a Ananías y a Zafira, su mujer, y ahí se registra la historia. Vamos a leer primero los 5 primeros versículos y vamos a ver qué pasó. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y ahí vienen entonces los comunistas y nos dicen, mire, la primera iglesia cristiana era comunista, porque tenían todas las cosas, era una colectividad, todo el mundo ponía todo lo que tenía y se repartía a todo el mundo. Nada más claro, ahí está el capital de Carlos Marx. No, mis hermanos, leamos las palabras y seamos sinceros con las palabras. Primero, Pedro no culpó a Ananías ni le acusó por haber traído o no traído el precio de la heredad. Ese no fue el problema de Ananías. Ananías, dice Pedro, podía haber perfectamente quedado con todo lo de él. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, Ananías. No había ningún problema. Tú hubieses podido vender tu trozo de tierra, echarte el dinero en el bolsillo y no hubiese habido ningún problema. Y vendida, dice Pedro, no estaba en tu poder. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Ananías? ¿Cuál fue? Versículo 3, clarito. Mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad. Ananías, para especular, para hacerte el más santo de todos,
viniste y dijiste, mira, este es el dinero de la heredad. Pero ese no era el dinero, Ananías. Mentiste al Espíritu Santo. Mentiste porque tú sustrajiste de ese dinero y trajiste acá la noticia de que ese era todo a la heredad, todo lo que vendiste de la heredad. Así que el pecado de Ananías, versículo 4, no estaba en haberse quedado con la heredad o no haberse quedado con ella. El pecado de Ananías estaba en que había mentido a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El derecho a la propiedad privada, Dios lo establece claramente en las Escrituras, mis hermanos. Claramente, es un principio divino. La tercera enseñanza fundamental que nosotros encontramos en la Escritura. Primera enseñanza, Dios es el dueño de todas las cosas. Segunda enseñanza, Dios nos ha dado a nosotros como administradores de esas cosas. Tercera verdad, Dios ha establecido medios a través de los cuales podemos adquirir y aumentar nuestras posesiones. Dios es un Dios celoso y Él ha establecido también cuáles son los medios para adquirir las posesiones. La Biblia enseña que es Dios quien da todas las cosas que poseemos, pero también enseña cuáles son los medios para obtenerlas. Y una vez más estamos frente a estas dos grandes enseñanzas de la Escritura. Dios es soberano, Él reparte sus bienes como le place, pero el hombre es responsable en el uso de los medios que Dios le ha dado. ¿Y cuáles son esos medios? ¿Cuáles son los medios que Dios ha establecido para que tú te hagas rico? ¿Cuáles son los medios que Dios ha establecido para que tú prosperes económicamente? ¿Cuáles son? El hurto, obviamente no es uno de ellos. Tampoco la lotería. Tampoco la bolita en Cuba. No son los medios. Podemos adquirir bienes a través de una herencia, a través de la ofrenda generosa de otra persona, pero el medio por excelencia que Dios ha establecido en su palabra para que tú mejores económicamente es el trabajo. Es el trabajo. Es la voluntad expresa de Dios que cada hombre se ocupe en la vocación que Él le ha dado. Y de ese modo, no solo supla sus necesidades y la de su familia, sino que sirva a su generación poniendo sus talentos y habilidades al servicio de ella. La vagancia es pecado en las Escrituras. Aunque tú digas, yo tengo mi familia pasando necesidad, yo voy a dedicarme a orar, a leer la Biblia en mi casa, tranquilo, y tu mujer, mi hijo, pero haz algo. No, yo soy un hombre tan espiritual. Eso que estás haciendo es pecado. Dios no lo aprueba en su palabra. La Biblia presenta una clara expresión entre la laboriosidad, la prudencia, la responsabilidad y la prosperidad. Así como existe una conexión entre la pereza, la imprudencia y la pobreza. Efesios 4:28. El que robaba, ¿qué dice el apóstol? El que hurtaba, dice la Reina Valera, pero el que robaba, no hurte más, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Así que el trabajo no es malo, es bueno. Con el trabajo se hace lo que es bueno. Proverbios 6 del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. No estamos diciendo con esto que todo hombre pobre es pobre por ser un perezoso. Tenemos que tener ese cuidado. No estamos diciendo con esto que todo hombre pobre es pobre por ser un perezoso o por ser un insensato o un irresponsable. No, la pobreza puede ser parte del plan de Dios para nuestras vidas, porque Dios es Dios soberano. Dice la Biblia que Jehová empobrece y que Jehová también enriquece. Él abate y Él enaltece. Hay personas laboriosas que no han tenido en la providencia de Dios las oportunidades que otros han tenido. Pero eso no elimina la realidad que existe en la Escritura, mis hermanos, y en la vida diaria, pero en la Escritura.
una conexión entre el trabajo y la prosperidad, así como existe una conexión entre la pereza, la irresponsabilidad y la pobreza. Pero el punto que queremos subrayar es este: Dios ha establecido el medio a través del cual nosotros podemos adquirir y podemos aumentar nuestras posesiones, y el medio por excelencia es el trabajo y la diligencia en el trabajo. La cuarta y última enseñanza fundamental de la Biblia en cuanto a este mandamiento es que es lícito disfrutar de los bienes que Dios nos da. 4 enseñanzas. Primero, Dios es el dueño de todo. Segundo, Dios nos ha dado las cosas para que nosotros las administremos bien. Tercero, Dios nos ha dado el medio, que es el trabajo. Y cuarto, cuando tú tengas las cosas, disfruta de ellas. Disfruta de ellas. Ustedes saben que yo fui católico romano por un tiempo de mi vida. Mi papá me decía que yo me había criado debajo de la sotana del cura. Y por un tiempo yo fui hasta Monaguillo en una iglesia católica. Y los católicos enseñan, hermanos, que en la pobreza hay virtud. ¿Ustedes saben eso? Ese es el principal discurso católico romano. En la pobreza hay virtud, a pesar de que tú veías a aquellos curas que de pobres no tenían nada. Pero ellos enseñaban claramente, sin ningún problema, sotanas hiladas de oro, pero decían que la pobreza tiene virtud. Hermano, eso no existe en la Biblia. En la pobreza no hay virtud, en la pobreza hay pobreza. En la pobreza no hay ninguna virtud intrínseca. No hay nada bueno en la pobreza. Eso es un mal de la humanidad, eso no es bueno. 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Pero el texto no termina ahí. ¿Para qué nos da todas las cosas Dios en abundancia? Para que las disfrutemos. La Biblia no promueve el ascetismo, como tampoco promueve el estoicismo. El estoico permanece imperturbable ante las cosas de la vida. El estoico es aquel que te dice: yo no tengo nada que anhele. Yo no anhelo nada. A mí no me gusta nada en esta vida. Eso no lo promueve la Biblia. No dejes que el diablo te ponga eso, porque eso no es piedad. Eso no es piedad. Nada lo abate, nada le alegra. Es indiferente ante las cosas que ocurren a su alrededor. Esa idea, como les decía, no es cristiana, es católico-romana. Dios nos ha dado emociones las cuales podemos manifestar legítimamente. La tristeza que emana de nuestros corazones en momentos de aflicción es una emoción, pero también la alegría que podemos manifestar en el momento en que me aumentaron el salario en el trabajo. O cuando hay un tiempo de bonanza, eso es perfectamente bien visto por el Señor en este mandamiento. Por tanto, si Dios te ha prosperado, mi hermano, gózate con ello. Hay algunos principios para gozarse, que los vamos a expresar aquí también. Pero si Dios te ha prosperado, gózate, alégrate. Dale gracias a Dios y disfruta de lo que Él te ha dado y ayuda a los demás con eso que Él te ha dado para que seas de bendición a los demás. Tu felicidad no debe descansar en las cosas que posees, y ese es el equilibrio, sino en el Dios que te las dio. La felicidad nuestra no descansa en que tengamos más o menos. Por eso el creyente es feliz, y esa frase que yo he usado otras veces, en la funeraria. Porque el creyente es feliz por encima de las circunstancias, porque el creyente mira a Dios que está en control de ellas. Dios seguirá siendo tu porción por siempre, pero mientras te pueda servir de esas cosas, disfruta con alegría y gratitud. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la esencia de este mandamiento? La esencia es que la propiedad privada es sagrada y que por lo tanto debe ser protegida y debe ser respetada por todos, porque Dios fue el que te la dio. ¿Y qué enseñanzas fundamentales encontramos en el contexto de esta propiedad privada? Ya las dijimos también, 4. Y quiero recalcarlas nuevamente porque yo creo que es importantísimo en este sermón. Dios es el dueño y absoluto de todas las cosas. Él ha hecho al hombre mayordomo y administrador de esas cosas. Él ha establecido el medio a través del cual obtener esas cosas, que es el trabajo, y es lícito disfrutar de lo que tenemos. Ahora, ¿qué se prohíbe en el octavo mandamiento? Disculpen cuando yo digo sexto, séptimo, porque cuando es una serie tan larga, ya en cualquier momento digo que se prohíbe en el primer mandamiento. ¿Qué prohíbe el octavo mandamiento?
Sin embargo, nosotros debemos entender que cuando un hombre pone de lado los medios lícitos, y esto es lo que Dios prohíbe, cuando un hombre pone de lado los medios lícitos que Él ha dado para enriquecerse y para obtener esas cosas, ahí está la prohibición del mandamiento. Ese hombre no solo está dañando al prójimo de algún modo, sino también está afrentando a Dios. Porque el hurto, el robo, es una expresión de incredulidad por un lado y de descontento por el otro. Cuando uno roba, uno está expresando primero incredulidad. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué uno expresa incredulidad cuando uno roba? Porque uno deja de creer que Dios te va a sustentar. Cuando tú robas porque tienes una necesidad, tú dejas de creer en que Dios va a suplir a esa necesidad y entonces robas. Por eso es incredulidad el robo. Y también es descontento, porque estás descontento con lo que Dios te ha dado hasta ahora. Y ambos pecados, hermanos, son la base del robo. El descontento es una base fundamental para el que roba. Está diciendo a Dios, yo merezco más de lo que tengo, la porción que me has dado es pequeña, debiste darme más y por lo tanto yo merezco la porción que tú le has dado al otro. Y es incredulidad porque está manifestando un rechazo a los medios que Dios ha dado para la obtención de los bienes. El hurto es incredulidad también porque pone de lado todo lo que Dios dice en su palabra acerca de la verdadera felicidad del hombre que no radica en los bienes que tiene, sino en Dios. La palabra de Dios insiste una y otra vez en el hecho de que la felicidad del hombre no consiste en aumentar los bienes materiales, sino en tener a Dios como nuestro Dios. Sin embargo, el que hurta dice, prefiero perder a Dios, pero no perder los bienes que tengo. Como alguien ha dicho, por más que pareciera increíble, el que roba prefiere tener $1 guardado en el armario más que un padre en el cielo. Lo repito, esto es un autor contemporáneo que habla de este tema muy agudamente. El que roba prefiere tener $1 guardado en el armario más que un padre en el cielo. De manera que el hurto es mucho más que la apropiación de lo ajeno. Es una ofrenda contra Dios, es una manifestación de incredulidad, de descontento. La vida del hombre, dice Cristo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero el que hurta no lo ve así. El que roba piensa que sí, que si no tiene eso del otro, no va a ser feliz. Y eso es lo que el 8º mandamiento corrige. Cuando Dios nos dice no hurtarás, no solo nos está prohibiendo apropiarnos de aquello que no nos pertenece, también está prohibiendo el orgullo, la codicia, la avaricia, la envidia, el descontento. Mi hermano, desde que empezamos esta serie nosotros dijimos que los mandamientos de Dios son muy profundos. Nosotros nunca en las palabras de Dios vamos a encontrar algo externalista solamente. Dios quiere nuestro corazón. Por lo tanto, cuando tú robas, cuando yo robo, quiero incluirnos a todos, estamos expresando avaricia, codicia, envidia, descontento, incredulidad e injusticia se levanta en nuestros corazones. He aquí algunas aplicaciones fuertes de este mandamiento. Primero, el 8º mandamiento prohíbe el fraude en todas sus acepciones. Prohíbe el engaño. Prohíbe el uso de cualquier medio lícito para obtener cualquier tipo de ganancia. Prohíbe cualquier acción que prive a nuestro prójimo de aquello que le pertenece. El 8º mandamiento prohíbe que nos aprovechemos de la ignorancia de una persona para comprarle o venderle algo por encima o por debajo de su valor. Porque lo dice claramente Proverbios 20:14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. ¿Qué palabra? El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Es ese que te viene y te dice, no, eso que me estás vendiendo no es bueno nada. Eso no es bueno nada. Ese precio que tú le estás poniendo, logré bajarle el precio, se alaba. Y todos hemos caído en algo de estas cosas, mi hermano. Aquí nadie puede tirar una piedra, nadie. El 8º mandamiento prohíbe que dejemos de pagar los impuestos que nos corresponden. Prohíbe que pidamos dinero prestado y no lo paguemos. Dice el Salmo 37:21 que es el impío el que toma prestado y ¿qué hace? Y no paga.
El octavo mandamiento prohíbe que usemos el tiempo de nuestro trabajo por el cual se nos paga para realizar una labor que no es del trabajo, para cosas personales que nos reportan beneficios a nosotros y no a la empresa a la cual laboramos. El octavo mandamiento prohíbe que vivamos a expensas de otras personas, prohíbe que no ofrendemos a Dios, prohíbe la ansiedad por las cosas de este mundo. Todo eso lo prohíbe el octavo mandamiento. Dice Pablo a Timoteo 2, 9 al 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, no robándoles, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto es fuerte, hermano. ¿Tú sabes a quién Pablo le estaba escribiendo estas palabras? ¿A quién? A esclavos. El esclavo, lo que recibía de su amo era migajas. Hay algunos historiadores que piensan que en este tiempo la esclavitud no fue como después, que los amos no le pagaban absolutamente nada a sus amos, a sus esclavos, sino que los amos le pagaban una migaja a los esclavos para que se sostuvieran. Y Pablo le está diciendo a los esclavos, exhorta, en la Reina Valera pone siervo, pero la palabra es esclavo, siervo y esclavo es lo mismo, exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que no les roben. Está fuerte eso. Que Pablo le venga a decir a los esclavos, no les roben a sus amos. Pero si mis amos son millonarios, ¿cómo que yo voy a vivir con la migaja que él me da? Como en Cuba, ¿cómo yo voy a trabajar en una fábrica de helado y no voy a llevar helado para mi casa? Pablo le dice a los esclavos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice un historiador, cuando escribió a Tito en Creta a principios del año 60 después de Cristo, Pablo tenía algo interesante que decirle a los esclavos. Y algo de representación nos servirá para comprender el impacto de la epístola de Pablo. Eres un esclavo del siglo I, no posees nada, ni siquiera una mujer y un hijo. Tu amo vive con un lujo esplendoroso y a pesar de esa comodidad no recibes casi nada a cambio. Entre tus compañeros es normal robarle al amo. Simplemente equilibran la balanza aquí y allá para tratar de robarle a tus amos. Tú te juntas con ellos, por supuesto, y por las noches cada uno alardea de cuánto más le robó al otro. Un día te conviertes a Cristo. Y cuando vas al sitio de reunión el domingo, un anciano está leyendo una carta que Pablo ha escrito a Tito. El dirigente del grupo lee, exhorta a los esclavos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no les roben, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso sería radical en tu vida. Ese tipo de moralidad de largo alcance se convertiría en la comidilla de la casa y pronto llegarían a los oídos del propio amo. Hay un esclavo que no roba. No sería fácil ni popular explicar tu nuevo estilo de vida a tus compañeros esclavos. Pero ese es el estilo de vida que el Nuevo Testamento manda a los creyentes. Hermano, ese es el nivel que la Escritura enseña para un cristiano. Y es el nivel que Cristo espera de nosotros. Ustedes saben por qué, mis hermanos. Porque cuando ese esclavo se convirtió a Cristo, y esto es lo que tiene que estar en nuestras mentes. Cuando ese esclavo se convirtió a Cristo, tenía que saber que aquello que no le podía robar a su amo, Cristo se lo iba a dar. Eso es lo que un creyente tiene que meter en su cabeza. Que aquello que yo no me puedo robar, pero que lo necesito, Cristo me lo va a dar. Porque Él me va a dar eso, porque Él es poderoso para sustentarme. Y eso es lo que ese esclavo tenía que decir. Yo no puedo vivir con las migajas que me da mi amo, pero Cristo no me va a dejar morir de hambre. Él es mi Señor, Él no me va a dejar morir de hambre. Y eso, hermano, eso es lo que el cristianismo infundió en el mundo. Y eso es lo que hizo al cristianismo ser algo increíble para la sociedad. ¿Qué se nos enseña en el octavo mandamiento? Ya vimos lo que se nos prohíbe, pero veamos el lado positivo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Según el apóstol Pablo, el lado positivo de este mandamiento es que debemos dar de nosotros mismos para beneficiar a los otros. El dar es lo opuesto de robar. En todo os he enseñado, dice Pablo, porque Pablo fue el apóstol que más trató este tema. Y yo les exhorto que lean los escritos de Pablo a los romanos, a los filipenses, para que vean cuánta profundidad. Dice Pablo,
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. De manera que en sentido positivo este mandamiento exige que demos a los demás motivados por el amor. El ladrón siempre es una persona que piensa en sí mismo. Una persona que siempre piensa en sí mismo, no piensa en el otro. Al ladrón no le importa el daño que eso le haga a los demás. Pero este mandamiento nos exhorta a ser gente que viva para ayudar al otro. Gente que viva para ayudar con las bendiciones que Dios nos dio al otro que está en necesidad. Hermano, yo veo una idea central a lo largo de la Biblia. Nuestra prosperidad tiene que infundir para el bien del otro. Es una idea central. Una idea que corre a lo largo del Nuevo Testamento. Nuestros bienes son para hacerle bien al que está a nuestro lado. Ese bien que pasa en tu vida, esa prosperidad que estás gozando ahora, no te la quedes para ti. Piensa en quién más tú puedes ayudar con ella. Este mandamiento también nos exhorta y nos manda a ser laboriosos, a ser responsables, a ser diligentes, a contentarnos y a descansar en Dios mientras hacemos un uso apropiado del trabajo, que es el medio que Dios nos dio. El octavo mandamiento también nos manda a que estemos satisfechos en Dios. Cualquiera que sea la porción que nos haya tocado en esta vida temporal y pasajera, hermanos, el octavo mandamiento nos infunde a ser gente que estemos agradecidos de Dios. Agradecidos de Dios. Conclusión. Por eso yo te pregunto, mi hermano, a ti que profesas haber creído en Jesucristo, que profesas haberte arrepentido de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, que recibimos de nuestras sociedades. A ti que profesas tener a Cristo como el Señor de tu vida, ¿qué de ti? ¿Estás siendo tú diligente en el empeño de tu trabajo, de tu vocación? ¿Estás glorificando a Dios con tu trabajo? ¿Te preocupas por usar únicamente aquellos medios que son lícitos para obtener los bienes? ¿Estás tú mortificando la codicia, la vanidad, la envidia, la incredulidad, el descontento? El que está haciendo esto no erradica de su vida el deseo lícito que tiene todo ser humano por prosperar, pero está contento con lo que tiene ahora y le da gracias a Dios con lo que tiene ahora. Y por otro lado, mi hermano, y es la segunda exhortación a los creyentes, ¿qué de tu generosidad? Se puede decir de ti lo que Pablo dijo a los hermanos de Macedonia. Miren, en Jerusalén, yo cuando leo la Escritura me gusta contextualizarla a mi contexto para poder entender lo que está diciendo la Escritura. En Jerusalén había un hambre terrible. Se estaba pasando hambre, lo que en Cuba llamamos canina, hambre terrible. Y Pablo sale a las iglesias a buscar recursos a las iglesias conocidas. Y él llega a los hermanos de Macedonia, que por cierto no la estaban pasando bien tampoco, estaban pasando su hambrita también. Pero los hermanos de Macedonia, cuando Pablo llega a Macedonia, yo me imagino que Pablo haya dicho, pero esta gente, ¿qué les voy a pedir? Si esta gente están igual. Esta gente están en la tea igual que nosotros. ¿Qué les voy a pedir a ellos? Los hermanos de Macedonia suplicaron al apóstol que les permitiera participar de la ofrenda que se estaba recogiendo para los hermanos de Jerusalén. Le dijeron, Pablo, olvídate de nuestra necesidad, ellos están peor que nosotros. Te suplicamos que te lleves algo de aquí. ¿Está caracterizada tu vida por el dar o se caracteriza solo por el recibir? Cuando tú haces un recuento de tu vida, ¿tu vida está caracterizada por el dar o está caracterizada siempre por recibir y recibir de los demás? Y a Dios, ¿le das a Dios lo que Él espera de ti? Porque al final lo que le damos a Dios es lo que Él nos dio. Por eso Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Imposible si todo es de Él. No podemos robarle a Dios. A Dios no le podemos robar porque todo es de Él. Pues vosotros me habéis robado, dice Malaquías, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Bueno, los diezmos y las primicias. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No dar a Dios lo que Él espera de nosotros es robar a Dios. Y cuando uno estudia en los textos, a los Corintios 8 al 9, versículos 8 al 9, o 1 Corintios 16, o Marcos 6, se da cuenta, capítulos 8 al 9 de 2 Corintios, se da cuenta que la ofrenda cristiana debe ser
características. Quiero hacer un paréntesis. Las visitas que están aquí entre nosotros, esto no se habla en esta iglesia todos los días. En esta iglesia no se pide dinero absolutamente a nadie. Pero queremos ser serios con la Escritura. La Biblia dice que nuestras ofrendas en estos 3 textos deben ser sacrificadas, alegres, voluntarias, espontáneas, proporcionadas, secretas, humildes y confiadas. Nuestras ofrendas deben ser sacrificadas, alegres, voluntarias, espontáneas, proporcionadas con lo que Dios nos ha dado. Secretas, humildes y confiadas. Es eso lo que le estamos dando al Señor. Dice un autor cristiano, amigo, es la pregunta cada domingo: ¿cuánto puedo apartar de mis bienes para la obra del Señor? O es la pregunta: ¿cuánto de lo que pertenece al Señor debo devolverle? Si fija usted en la diferencia entre ambas preguntas, la primera considera el asunto totalmente al lado de la persona. Yo doy algo de lo que yo tengo a Dios. Cuando en algunas iglesias uno le dice al niño, pon algo en lo que están pasando, pon algo ahí. Es así como nosotros vamos a las ofrendas. Voy a dar algo para ver si... O más bien surge de ser consciente que todo lo que tengo le pertenece al Señor y por tanto estoy devolviendo a Él lo que es de Él en un acto de gratitud y privilegio. Hermano, eso es lo que nosotros creemos de los diezmos y las ofrendas. Ofrendar es un acto de gratitud y privilegio. Es un acto alegre y voluntario, secreto y confiado en que Dios me lo va a devolver. Porque todo le pertenece a Él. Entiendo que es difícil escuchar estas cosas y no sentir en algún punto algo punzante sobre nuestras conciencias. Pero cuán bueno es saber que está disponible para todos nosotros el perdón de Jesucristo, la gracia necesaria para mantener las manos caídas, para levantar las manos caídas y para hacer sendas derechas para nuestros pies. Qué bueno saber que en el trono de Cristo es también un trono de perdón, de compasión y de misericordia. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas, y con esto quiero terminar, al contemplar este mandamiento en su verdadera perspectiva, creo que nadie aquí pueda pensar que no es un pecador. No hay razón. Nadie aquí, solamente con el 8º mandamiento, nadie puede pensar que no es un pecador. Porque ¿quién ha usado perfectamente todos sus bienes? ¿Quién ha usado sus bienes sin defraudar a nadie? ¿Quién ha usado a los estándares de santidad que Dios presenta en este mandamiento? Por lo tanto, ¿acaso no has sentido tu conciencia acusándote de tu pecado, muchachos, visitas, aquí y allá por situaciones en las cuales has violado el 8º mandamiento? ¿Acaso no te dice tu conciencia que eres un pecador convicto delante de Dios, delante de un Dios que es santo y que tendrás que presentarte delante de Él en tus pecados y que serás condenado? ¿Acaso piensas que en el día del juicio serás absuelto en el tribunal de Dios por así, por más nada? Hay solución para el pecador, amigos y visitas. La solución es Jesucristo. Jesucristo es la solución. Él es amplio en perdonar a todo aquel que viene a Él. Él no le echa fuera, no le echa fuera. Arrepiéntete, mi amigo, y busca el perdón y la reconciliación con Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpiará de todo pecado. Amén. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te damos gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias, Señor, por la cruz que nos limpia de todo pecado, esa sangre vertida en la cruz, que es sangre que limpia. Gracias, amado Padre Celestial, porque tu Hijo Jesús nos libró de la condenación de la ley. Pero nosotros queremos rogarte, Señor, que estos estándares de santidad que hay en tu palabra sean infundidos sobre nuestras vidas. Que estos estándares de santidad sean infundidos para que nosotros podamos ser sal y luz del mundo,
podamos mostrar la nueva moralidad, la moralidad que establece tu palabra para tu pueblo, un pueblo santo, un pueblo comprado por la gracia de Jesucristo. Padre Santo, nosotros te rogamos que perdones nuestras miserias y pecados, que perdones nuestras maldades, que nos laves en la sangre de tu Hijo Jesús, a la vez que te pedimos, oh Señor, que podamos mantenernos siendo un pueblo santo, celoso de buenas obras. Te lo rogamos y te damos gracias por los innumerables bienes que tú nos has dado, por las misericordias de cada día, porque nuevas son cada mañana, porque tú has prosperado el trabajo de nuestras manos, porque tú has prosperado a los padres de familia de nuestra iglesia, para que traigan el alimento a la casa. Pero que, Señor, que no se nos olvide que no es por la fuerza del caballo, que no es por la fuerza ni la agilidad de nosotros, es por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.